Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y vamos a hablar como siempre de libritos. Hoy tenemos una comparativa rapidita para hacer sobre tres libros que tocan el tema del holocausto, un tema arduo, un tema como siempre complicado, de distintos enfoques. Vemos a la autora Danielle Steele con su librito Ecos. Después tenemos a uno reciente, hace como alrededor de 10 12 años que salió, que se editó, La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio G. Iturbe. Y después tenemos el clásico diario de Ana Frank, ¿no? Clásico libro. Este, Vamos a empezar por lo clásico, ¿no? Vamos a empezar por lo último. Aparte lo tengo más fresco porque lo leí hace poco. La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio G. Iturbe. Eh, este es un tema de... Este es un librito de muchas páginas, tiene alrededor de 500 páginas, por lo menos en esta edición. Este, lo tengo muy escrito, muy anotado. Yo por lo general uso papelitos para anotar alguna palabra que no me queda bien en claro. Después subrayo, resalto mucho. Hay que tener cuidado, algún día vamos a hacer una review sobre el tema esto de resaltar, anotar, porque es muy adictivo, ¿eh? Yo me di cuenta una vez que estaba en la facultad y me di cuenta porque había realmente resaltado un apunte, o sea, me parecía todo importante. Y ahí ya me di cuenta que era adicto a lo que es resaltar y todo eso. Este, Después tuve que hacer abstinencia, bueno, estuve en una clínica un tiempo y bueno, por suerte me deshice de todos los resaltadores hasta que bueno, después pude usarlos pero de una manera un poco más mesurada. La bibliotecaria de Auschwitz. Eh, es un libro que tiene un valor histórico, De hecho la protagonista, que en este libro se llama Edita Adlerova, Dita, para los amigos, existe, fue una señora que se llama Dita Kraus. este, Fue una sobreviviente de Auschwitz, del campo de concentración más jodido de todos, digamos, ¿no? Este libro lo que nos cuenta básicamente es la historia de Dita, lo que pasó, el día a día en el campo, eh, las relaciones que se establecen, las corruptelas, pequeñas corruptelas no solo de los jerarcas nazis, entre ellos nada menos que Mengele, el doctor famoso, doctor muerte, este ominoso personaje, ¿no? Sino también las pequeñas corruptelas entre los prisioneros a veces, ¿no? Solamente, o sea, hay distintas categorías de prisioneros, que a veces organizan los campos, los barracones, y tienen como son una suerte de privilegios, entre comillas, porque ahí la verdad que nadie tiene privilegios, solamente los jerarcas, ¿no? Pero bueno, tenían más privilegios que los prisioneros llanos, ¿no? Que directamente estaban desahuciados. Perdón la tos, que estoy un poquito congestionado. Eh, Hay corruptelas en todos los sentidos, ¿no? O sea, es como que esto de devolver la condición humana, en este caso del pueblo judío, a una condición casi animal, o sea, tratar de reducir al judío a su mínima expresión, reducirlo en todos los sentidos, sacándole la comida, sacándole todo lo que es, todas las necesidades básicas. Lo reduce a una forma de ser muy básica, en el sentido de que
hasta se generaban peleas, discusiones por un pedazo de pan, eh, por los trabajos. Y había pequeñas rupturas en cuanto a que se cambiaban cosas, por ejemplo, se hacían distintos trabajos o cosas por alguna ración de pan, ¿no? Por alguna ración de, no sé, o por quizá por una manta, por una sábana llena de piojos, pero no importa. Hacía frío y había que taparse como sea. Un montón de corruptelas. Pero la situación era muy cruda. Nos describe una situación muy fuerte, muy fuerte. Lo digo para la gente que tenga por ahí un estómago sensible. eh, no se guarda nada de este libro, ¿no? En ese sentido. Es muy crudo, nos relata escenas muy hasta escatológicas, ¿no? Esto del hacinamiento, de que no hay privacidad, de que el concepto de privacidad como lo conocemos hoy en día no existe en los campos de concentración, ¿no? Eh, en Auschwitz y en Belsen, hay uno que se llama Belsen-Hessen, también no existen. Quiero decir, no solo tienen que dormir todos juntos en literas de la manera más horrible, eh, sin higiene, sin nada, sino tienen que ir, por ejemplo, ir al baño todos juntos, o sea, no hay intimidad, no hay privacidad. Y bueno, el autor nos cuenta esos episodios de una manera muy realista, ¿no? Muy cruda, muy gráfica en ese sentido. A mí yo ya les digo, como fueron muchas páginas, por momentos se me hacía muy denso. Muy denso, no en el sentido de que me aburría o me resultaba pesado el libro, sino que ya es difícil soportarlo, ¿no? La verdad que se me hizo muy difícil a nivel personal. Obviamente lo terminé, pero se me hizo muy complicado. Así que igual es recomendable, es muy recomendable, para tener como una especie de paneo general de lo que son los campos de concentración, ¿no? Un acercamiento a lo que, al funcionamiento de los campos. Muy interesante. Si no escuché mal, el autor visitó de hecho Auschwitz para un poco para ver cómo era por dentro, ¿no? Si bien, a ver, hoy por hoy se pueden visitar los campos, tienen, a ver, están, vamos a decir, tuneados, están todos arreglados para que lo vea el turista, mejorados, ¿no? No, uno puede hacerse una idea, pero muy lejana de lo que era, de la situación insalubre, que era realmente un campo, ¿no? Pero bueno, esto es un acercamiento y está bueno, es interesante. Ahora vamos con este clásico libro de Ana Frank. Este libro yo lo recomiendo no tanto por el valor literario, por el valor histórico. Lo recomiendo, más que nada. Como ustedes saben, Ana Frank fue una especie de refugiada junto con parte de su familia en una casa de una familia que era de Holanda. Los tuvieron ocultos durante mucho tiempo. Tengan en cuenta que no había libertad en Holanda tampoco, o sea, para los judíos vivían con esa espada de Damocles continuamente, ¿no? Si eran descubiertos, iban a ser trasladados y ellos lo sabían. Entonces, bueno, la idea era vivir así, ocultos. Sí, también en pésimas condiciones, pero nada que ver con lo que era el campo de concentración. Acá es verdad, nos cuenta Ana un poco las penurias, por ahí las vicisitudes que había que soportar, teniendo en cuenta que eran muchos y eran un espacio muy reducido, ¿no? Tenían que estar, que refugiarse, no podían hacer ruido, tenían que mantener como cierto nivel de, por ejemplo, susurrar, no podían gritar, no podían hacer escándalo en ningún sentido porque podían ser oídos no tanto por los militares, sino también y en gran parte por los vecinos.
existía mucho el tema de la delación, de delatar a algún vecino que se sospechaba que era judío, ¿no? Como en toda guerra, siempre hay broncas entre vecinos y por las dudas se denuncian y después eso pasa mucho, y más en esta época, ¿no? Estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial. Yo rescato, de este libro rescato el valor histórico. El valor histórico es increíble. Tengamos en cuenta que, y acá hay un spoiler, Ana Frank después termina en un campo de concentración eh, junto con su hermana. De hecho lo cuentan en este libro también, ¿eh? En este libro también cuentan que bueno, que estaba Ana junto con su hermana y que murieron prácticamente desahuciadas. Pero bueno, nos dejó este diario por suerte, para saber lo que era, ¿no? Esa persecución, para saber lo que era el holocausto, ¿no? En carne propia. A veces, dentro de la calamidad, del horror, hay como espacios para el humor. Si bien parece un poco contradictorio, hay espacios para el humor y hay escenas hasta graciosas en este libro, ¿no? Cuenta escenas quizás muy cómicas dentro del contexto de la convivencia, siempre dentro del contexto de la convivencia. No olvidemos que, sea como sea, sigue siendo una chica adolescente que tiene toda la vida por delante, que si bien están pasando por ese momento horrible, siempre es como que nunca pierden las esperanzas, nunca pierden las esperanzas de que van a salir y que la vida va a ser normal, va a volver a ser normal y no pierde el humor. Eso yo lo rescato, ¿no? Lo rescato porque no es un detalle menor, ¿no? Dentro de lo que es la calamidad de la guerra, ¿no? El horror de la guerra. Poder mantener ese nivel de humor, de, qué sé yo, hasta de humor distendido, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Se puede visitar la casa, lo que era el refugio donde se ocultó Ana Frank junto con su familia. Se puede visitar, está en Holanda. Eh, ¿Cómo es? Con el tema de la pandemia, bueno, obviamente que no se puede visitar nada, pero ahora creo que se volvió a reabrir. Para todos aquellos que estén interesados en este tema. Yo por lo que vi no fui, pero por lo que vi los espacios eran re minimalistas, ¿no? Por no decir reducidos al mango, o sea, no se podía nada. La verdad que uno se pregunta cómo hacían para vivir tanta gente en ese lugar, ¿no? Tan chiquito, cómo se movían, Pero bueno, se ve que a veces uno termina acostumbrándose a todo, ¿no? Y ahora voy a hablar del último librito, que es Ecos, de Daniel Steele. Acá también toca el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo toca, yo diría, lateralmente. Acá son historias concatenadas, historias encadenadas de una gran familia, que justamente por ser judíos tuvieron que, ¿cómo es? Tuvieron que tomar todo tipo de precauciones para no ser descubiertos, ¿no? La protagonista de este libro, al principio, vamos a decir, obviamente que sabemos que es judía, pero se enamora es alemana judía, pero se enamora de un coronel francés católico. Y bueno, eso genera realmente la oposición terminante de los padres, sobre todo el padre de ella, ¿no? Y de los padres, a su vez, de él, para casarse, para juntarse. No juntarse, casarse. En esa época no se juntaban, como ahora. Y había muchos prejuicios, muchos prejuicios. Judía no se podía casar con alguien católico,
muchos judíos, muchos preconceptos, muchos prejuicios de clase, muchos prejuicios religiosos, ¿no? Eh, alrededor del casamiento, pero alrededor de las costumbres también. Se toca mucho ese tema, el de los prejuicios. Por parte también de la familia del muchacho que era francés, que también la familia como que un poco más, no sé, lo echó de la casa, y a ella también, y bueno, se fueron a vivir juntos, pero claro, con la deshonra de su familia. De hecho, los padres de ella, la familia de ella, directamente le organizan como un ritual fúnebre, como si estuviera realmente muerta, ¿no? Que de hecho para el padre estaba muerta, la consideraba muerta desde el momento en que decidió deshonrar a su familia al irse con este muchacho de otra nacionalidad y encima católico, ¿no? Y todo el cúmulo de angustia, de tristeza que acarrió todo eso, ¿no? Tanto él como ella tenían que elegir entre su familia o seguir o con la pareja. No había otra opción, ¿no? Como les decía, son historias concatenadas, pero dentro de una misma familia, ¿no? Con todas las vicisitudes, eh, los episodios que sucedían en una época también muy complicada, muy complicada. El lenguaje en los tres libros es muy accesible, digamos. O sea, se entiende muy bien, no hay que estar con el diccionario continuamente, como en otros libros. Iba a presentar, tenía pensado presentar un par de libros más, pero se nos iba a hacer un poco largo. De hecho, ya 3 libros es bastante. Eh, pero bueno, el lenguaje es muy accesible. Eh, ya les digo, o sea, este lo leí en 5 días. Este en 3 días. Y este también, rapidísimo. Son muy... Es muy ágil la lectura. Uno empieza a leerlos y se engancha rápido y pasas hojas rapidísimo, o sea, los terminas rapidísimo. Son muy sencillos en ese sentido. Ya les digo, como valor histórico, este es el que rescato, ¿no? Porque este, realmente estamos hablando de una persona que formó parte de todo ese mundo, ¿no? Si bien no lo pudo contar, o sea, porque realmente este, terminó en uno de los campos, pero tiene un valor histórico increíble, increíble. Este también, pero bueno, ya estamos hablando de una novela, ¿no? Parte de ficción, parte de realidad. Muchos personajes de este libro se basan en personajes reales, ¿no? Ya les digo, eh, la protagonista, Dita, después, obviamente que los jerarcas nazis aparecen, Mengele, ¿no? Que tristemente, al final del libro aparecen como un anexo en donde vamos a decir que explican qué fue de los personajes o se comenta algo de los personajes, ¿no? Rudy Rosenberg fue uno de los que se escapó del campo de Auschwitz. Se escapó junto creo que con uno de los prisioneros, se escaparon. Y después creo que escribió un libro, una vida muy interesante. Más que nada para difundir lo que estaba pasando en los campos, ¿no? Tengan en cuenta que, que los alemanes trataban de ocultar lo que pasaba en los campos. De hecho, la escuela que había que habían organizado en este campo de concentración, donde podían ir chicos, lo hicieron más que nada para cuando viniera Amnistía Internacional, vieran que el campo funcionaba de la mejor manera, que estaba todo bien, pero en realidad no era así, ¿no? Vivían en pésimas condiciones, como ya saben todos, ¿no? La lectura estaba prohibida, los libros estaban prohibidos, ¿no? Pero gracias a esta bibliotecaria,
que escondían 8 o 9 libros nada más, menos de una docena, pudo ayudar a que siguieran con el hábito de la lectura, ¿no? Dentro del campo. Obviamente todo de una manera clandestina. Pero bueno, como les decía, en este anexo aparece Rudy Rosenberg, aparece gente como Rudolf Hoff, ¿no? Adolf Eichmann, terrible personaje. Terrible personaje que tanto él como Mengele hayan terminado en Argentina. Eso a mí la verdad que me provoca mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Que se hayan refugiado nada menos que acá, ¿no? También que bueno, que a Eichmann, por suerte, un grupo de la Mossad lo llevó a juzgar a Israel y bueno. Pero es muy triste que haya caído acá esa gente, ¿no? Así que está bueno, por lo menos está bueno. Igual el autor en el epílogo cuenta un poco también cómo conoció a la verdadera Dita, ¿no? Dita Kraus. Muy interesante también. Así que bueno, es un repaso así muy por arriba. Yo sé que es muy por arriba, pero bueno, para que tengan una idea de estos 3 libros que son recomendables, muy recomendables. Me gustaron mucho. Me gustó mucho, pero es muy, ya les digo, muy crudo, cuenta cosas muy gráficas. Realmente tienen que tener un estómago de hierro para soportarlo, ¿no? Ya no, ese es mucho más liviano, mucho más, en ese sentido, digerible, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado hablar de cada uno un poco más tiempo o haberme extendido un poco más, pero tampoco quiero hacerlo muy denso, muy largo. Por eso quise hablarles de estos 3 libros y hacer esta comparativa para tenerlos por lo menos a mano, ¿no? Estos 3 libros son interesantes. Algún día vamos a hablar también de la lista de Schindler, también un libro muy lindo, muy importante. Como ustedes saben, Spielberg hizo la película, una película larguísima, creo que dura alrededor de 4 horas. Pero algún día vamos a hacer una review sobre ese libro, ¿no? Y la película, y las comparaciones también, que siempre nos dejan, siempre que dejan cosas pendientes, ¿no? A veces, como yo les digo, o sea, son formatos distintos y uno tiene que entender eso, pero a veces es como que nos produce cierta desazón ver que por ahí en la película no incluyen todas las escenas que uno ve o imagina en los libros, ¿no? Pero como les digo, son distintos soportes y cada soporte tiene sus rasgos, sus características particulares. El libro puede explayarse mucho más, ¿no? Como ustedes saben. Las películas ya estamos hablando de otros presupuestos, de otra calidad. Así que bueno, esto es todo por hoy. Los dejo. Nada, si pueden, denme un like. Si pueden, suscríbanse. Y bueno, les mando un abrazo a todos y cuídense.